En este video se demostrará el funcionamiento de malloc y realloc a partir de dos ejemplos que no se encuentran en la página. El primer ejemplo es un ejemplo bastante sencillo. Se preguntan cuántos caracteres se desean y luego se genera un string aleatorio con la cantidad de caracteres y se los imprime en la consola. Entonces se utilizan dos variables enteras y un puntero tipo char, que sería el que almacena los caracteres. Este ejemplo tiene la característica de preguntar al principio la cantidad de memoria que va a ser utilizada, pero aún así esta cantidad puede variar, por lo que no se puede declarar, y eso hace que sea necesario el uso de memoria dinámica. Entonces, bueno, al principio entonces se pregunta cuántos caracteres, después se realiza un scanf en donde se guarda en la variable i la cantidad de caracteres que queremos, y con esa variable i se reserva una cantidad de memoria llamando a la función malloc, que queremos que devuelva una dirección al puntero tipo char, por eso pues escribimos char asterisco, y en el malloc adentro ponemos i más 1. ¿Por qué? Porque cada carácter ocupa un byte, con lo cual si queremos, por ejemplo, 5 caracteres, serían 5 más un byte para el carácter /0 del final del string. Bien, después de llamar al malloc, chequeamos que siga habiendo memoria en el heap y se haya podido reservar. Todo correcto. Entonces, si el buffer, si el puntero que devuelve la dirección es null, que quiere decir que ya no hay más lugar, el programa se termina. Exit 1. Devuelve un 1. Bueno, si en realidad había espacio, entonces esto no se cumple. Se pasa al for, en donde se generan los caracteres aleatorios, con n desde 0 hasta la cantidad de caracteres que queremos. Si ingresamos 5 va de 0 a 4, es decir, 5 caracteres. Y bueno, entonces adentro del for se encuentra esta sentencia en la que ponemos asterisco buffer más n. Asterisco, que quiere decir el valor a la cual hace referencia la dirección del puntero, más n. Más n para ir pasando de carácter en carácter, es decir, una vez que guardamos en la dirección 0, pasamos a la dirección buffer más 1, buffer más 2, buffer más 3, y así vamos generando todos los caracteres. El carácter aleatorio se genera con rand porcentaje 26, que quiere decir que genera números aleatorios de 0 a 25, más el carácter a, que hace que genere caracteres que vayan de la A hasta Z, que son 25 caracteres en el código ASCII. Es decir, si sumamos 0 más A generaría el A, si sumamos 25 más A sería Z. Luego de que genera todos los caracteres, a lo último, en la última dirección, que sería buffer más I, que sería, por ejemplo, si I vale 5, sería buffer más 5, sería la sexta posición, sería el carácter /0. Una vez que se han generado todos los caracteres, pasamos a la sentencia de printf, en la que ponemos caracteres aleatorios y imprimimos el buffer entero como un string, es decir, imprimimos todo junto. Bueno, por último, vaciamos el buffer por las dudas de que siga el programa. Esto sería como un ejemplo. Si después sigue el programa y hay que usar el buffer, una vez que son impresos no hace falta seguir guardando, entonces vaciamos la memoria del heap. Bien, como se puede observar, ¿cuántos caracteres? Si queremos 10 caracteres, nos imprime 10 caracteres aleatorios. Y eso sería todo con este ejemplo. Este otro ejemplo es un ejemplo más útil, un poco más útil, debido a que en lugar de preguntarte al principio la cantidad de memoria que va a ser utilizada, directamente se puede comenzar a ingresar los números y después avisar al programa que se terminó de ingresar los números ingresando un -1, por ejemplo.
Esto puede servir si es que estamos utilizando un sensor, por ejemplo, y nos está enviando continuamente datos, y cuando nos envía un valor que reconocemos como el final de la medición, podemos utilizar luego, dejar de leer y utilizar los datos guardados, almacenados en el heap, en el programa, y luego borrar los datos para poder seguir usando la memoria. Bueno, en este caso usamos una variable entera n para el for, para luego mostrar los números, una variable contador que arranca en -1 y un puntero tipo entero que almacena enteros, que lo inicializamos en null, que almacena direcciones de enteros, ¿no? Inicializado en null. Bueno, entonces primero arrancamos con un printf, ingresar números y terminar la operación con un -1. Bien, y después de eso entra en un do while que solamente se termina hasta que el valor del puntero sea -1, es decir, el valor que almacena la dirección a la que hace referencia el puntero sea -1, se sale del while y imprime los números, ¿no? Bien, al principio se suma 1 al contador, entonces ahora, como había sido inicializado en -1, ahora vale 0. Después se llama la función realloc, que devuelve una dirección de puntero tipo entero. Y bueno, como al principio fue inicializada como null, la función realloc funcionaría igual que como un malloc al principio. Entonces, bueno, devuelve una dirección y el tamaño del heap que reservamos es sizeOfInt por el contador +1. Contador valía 0, +1, 1 por el sizeOfInt. En este caso estaríamos reservando solamente el tamaño de entero. Supongamos que son 2 bytes. Si ya no había más memoria, que devuelve un null, se elimina el puntero, el contenido que había en el puntero, se envía un mensaje de error y se termina el programa devolviendo un 1. Si no, se escanea el número con un scanf y se guarda en la dirección números más contador. En este caso no hace falta poner el ampersand que siempre ponemos para las variables, porque en este caso no es una variable normal, sino un puntero que ya es una dirección, con lo cual no hace falta el agregado ese. Entonces, números más contador para poder ir cambiando la dirección en la que guardamos los números. En este caso, al principio de todo, el contador vale 0, entonces se guarda en números. Y si el valor que almacenamos en números más contador es diferente de -1, se vuelve a comenzar. Supongamos que ingresamos un número diferente a -1, el contador ahora vale 1, números más se vuelve a llamar realloc, y en este caso se almacena, se reserva una cantidad de memoria que equivale al doble de lo que había antes, porque ahora el contador vale 1 más 1, 2 por sizeOf. En este caso ahora reservamos 2 veces el tamaño de int, que serían 4 bytes. Es decir, por cada número que agregamos, antes de agregar el número, se amplían 2 bytes para poder ingresar otro int. Bueno, cuando el valor que ingresamos es -1, se printea números ingresados, y con un for que va desde 0 hasta el contador, o sea, hasta la cantidad de números que hayamos ingresado, se realiza un printf porcentaje d con números corchetes n. Números corchetes n se podría escribir, en lugar de lo que puse, como asterisco asterisco números más n, en lugar de como lo habíamos escrito antes.
que sería exactamente lo mismo, sería el valor almacenado en la dirección número más n, y n iría cambiando por el for. Pero nos gusta dejarlo como si fuese un vector con corchetes n, porque es más fácil la lectura. Una vez que fueron impresos todos los números, se realiza la sentencia free números para borrar todo lo que almacenamos en el heap, y así poder, digamos, seguir utilizando la memoria en caso de que después tenga que seguir el programa. Bueno, entonces acá dice ingresar números y termina la operación con un -1. Vamos ingresando los números. Y cuando colocamos -1, aparece números ingresados y en el orden en el que nos ingresamos: 123, 56, 875, 45, 3 y 43. El -1 no aparece porque es simplemente un valor que nos indica que terminamos de escribir los números. Bueno, y eso sería todo.